Hola, hola, mis corazones, buenos y bendecidos días. Feliz jueves, jueves eucarístico, jueves de adoración al Santísimo, de visitar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tiene la oportunidad, mi corazón, vaya a visitar hoy a Jesús, Eucaristía en el Santísimo Sacramento. Y si no tiene tiempo, pues ofrézcale una oración ahí, dígale, hoy Señor es jueves eucarístico y tal vez aunque no te puedo recibir, quiero unirme a ti sacramentalmente, no sacramentalmente, ¿verdad? Pero a través de la oración. Así es que para cuando no pueda comulgar, hay una oración que la iglesia nos propone para hacer, para recibir a Jesús espiritualmente. Entonces, ojalá que la busque y la haga hoy si no tiene la oportunidad de ir a comulgar en este jueves eucarístico. Sean todas y todos ustedes bienvenidos, mis amadas mujeres de fe y varones de Cristo, porque ya me jalaron las orejas por ahí algunos hermanos y me dicen, hermana, también habemos hombres ahí conectados. Bueno, pues a ustedes, hermanos, bienvenidos. Gracias por unirse a este reto cuaresmal 2025, día número 9. Hoy tenemos un súper tema porque hablaremos de algo que nos lastima mucho, un hábito que nos lastima mucho a los seres humanos, nos roba oportunidades, nos roba propósito de Dios en la vida y es la inconstancia, la falta de perseverancia, el desistir a los planes y a los sueños. Eso no viene de Dios, mi corazón. Y eso vamos a hablar hoy, cómo combatir el mal hábito de no ser perseverante, de no, ahora sí que de no seguir adelante con mis planes, ¿verdad? Pero saludo con mucho cariño a la hermanita Mari, Marisol, ¿cómo están sus gemelas hermosas? El otro día las miré por ahí por la Mountain View y están hermosas. Leti Guzmán, Marle García, Nancy López, Lulu Salazar, hermosa. Leti Guzmán, Lulu me mandó preguntar el otro día y me dice, hermana, ¿cómo puedo ver los retos pasados? Solamente tiene que meterse a mi página y darle para abajo, ¿ok? Y ahí le van a aparecer en orden de día, ¿ok? Esme Sandoval, compartido, me dice la hermana, gloria a Dios. Ministerio entre tus manos de Blue Island, un ministerio hermoso que canta como los ángeles, bendito sea Dios. Que dice, uno de esos hombres es mi esposo. Hermanitos, saludos. Gracias por estar aquí. Patti Robles dice buenos días. Fabio Orozco está por aquí. Mari Guadalupe López, buenos días. Carmen Medina, Erika, Leti, mi bella Leti, ay, cómo la quiero, mi Leti, una gran guerrera de Dios. Que el enemigo me la golpea, pero el Señor me la levanta. Nancy Rosales, bendiciones, hermosa, bendiciones a usted, corazón. Esperanza Maldonado, Araceli Gama, Erika Sáenz, Antonia Sierra, mi hermanita Antonia, de por allá de New York, ¿verdad? Si no me equivoco. Brenda Omar, gracias. Angélica, Katia Alvarado, buenos y bendecidos días, gracias mi corazón. Cecilia Calderón, María Almendaris, gracias mi hermanita bella por estar aquí. Angélica, de nuevo, Norma Muñoz, Normita, un abrazo, estuvo de cumpleaños, no hace mucho, ¿verdad? Happy birthday to you, dijo el güero. Brenda y Daniel Esqueda, hermanita Zulema, de por allá de Odessa, Dios me conceda regresar con los pequeños hijos de María pronto, si es su voluntad. Carmen Melita Ábales, María del Socorro, Florecita, ¿cómo está mi Florecita? Por allá de las montañas. Estercita, claro, diciendo presente. Elena Rodríguez, Lupe Venegas. Ay, mis corazones, muchas mujeres y varones por aquí. Vamos a empezar porque hoy tenemos un tema que tiene el potencial, si usted lo recibe en su corazón, si usted lo recibe como tierra fértil, tiene el potencial de transformar su vida para siempre, primeramente Dios. Hoy quiero empezar con la oración colecta. Mire, la oración colecta es la oración que la iglesia
propone para todas las misas del mundo en todos los idiomas del mundo. Entonces, esto mismo que estamos leyendo, están leyendo en China, en Japón, en Australia, en Turquía, en Perú, en Argentina, cada quien en su idioma, cada quien con su acento, pero una misma iglesia universal. Es lo hermoso de pertenecer a la Iglesia Católica. Y la oración colecta de hoy está muy hermosa y dice: concédenos, Señor, una constante disposición a pensar con rectitud y a practicar el bien con mayor diligencia. Y puesto que no podemos existir sin ti, haz que vivamos como fieles discípulos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración que los sacerdotes leen al inicio de la misa, de la Eucaristía, y es algo que une a la iglesia. Entonces, hoy tenemos, mi corazón, el tema de la perseverancia, básicamente, que es la virtud que combate la inconsistencia, ese hábito de desistir. O sea, desistir es rendirte, dejar todo a medias, no cumplir sueños, no cumplir metas, tener miedo de luchar por lo que Dios pone en tu corazón, echarte para atrás. Incluso la perseverancia es un antídoto para la pereza. Así es que hoy es un tema que está maravilloso. Pero mire, mi corazón, antes de empezar, quiero hacer una pequeña aclaración y ofrecer una disculpa. El día de ayer, en el tema, ¿verdad? Hablamos sobre las diferentes espiritualidades que había dentro de la Iglesia Católica. Y yo di una breve descripción del movimiento de renovación carismática, que fue donde yo nací. ¿Okay? Yo nací espiritualmente en mi conversión, ¿verdad? Hablé también, describí a los hermanos del camino neocatecumenal, del movimiento familiar cristiano, del movimiento mundial de matrimonios católicos, y me quedaron fuera muchísimos: los cursillos, Kairos, conquistando al mundo conquistando las naciones para Dios, o sea, muchísimos movimientos. Pero en algún punto yo describí la renovación. Mi intención era describirla como nos perciben por fuera, ¿verdad? Y utilicé la palabra ruidosos, muy parecidos a los hermanos separados pentecostales. Y por ahí hubo un comentario que sí quise ponerle atención. Yo normalmente no presto atención a lo negativo, ¿verdad? Pero me comenta alguien de mi equipo: Lisa, ¿lo borramos? No, no lo borren. Lo escondemos, el mensaje, no hay forma de hide, esconder el mensaje. No, no lo escondan. Y quise contestarle. Y fue un mensaje bien largo, ¿no? De la hermana, Dios me la bendiga, no recuerdo su nombre. Pero ahí está, ¿no? Y ella me mandó un cuarteto así bien escrito, donde pues prácticamente expresaba su molestia porque yo había criticado a la renovación. Y ella dice que yo estaba hablando mal de la madre prácticamente que me dio a luz, y de la casa que me había acogido, y muchas cosas que me hicieron pensar, ¿no? O sea, ¿quién era yo para hablar así de la renovación? Bendito movimiento. Y fue intensa en su comentario. Y dije: wow. Wow, Dios bendiga a esta mujer, porque con este don, tiene este don de palabra escrito. Solamente me puedo imaginar lo que el Señor va a hacer con ese don de palabra para las multitudes. Entonces, si usted me está viendo, hermana, Dios me la bendiga. Y para todas ustedes que se pudieron haber sentido ofendidas por cómo yo hablé de algún movimiento, por favor, mis corazones, reciban mi más sincera disculpa por haberme no expresado de la manera correcta. Créamelo que mi intención jamás fue ni será ofender a ninguna espiritualidad. Ninguna. En eso sí estoy en desacuerdo con la hermana de ese mensaje. Ninguna espiritualidad es superior a otra. En el momento
que yo creo que renovación es superior a los catecúmenos, en el momento que yo creo que los catecúmenos son superior a movimiento familiar cristiano, y así en ese momento dentro de mí está un espíritu de fariseísmo, que fue uno de los temas que ya miramos. En el momento que yo creo que la espiritualidad a la que yo pertenezco es mejor y me da el derecho de minimizar, humillar o ver como inferior a mis otros hermanos católicos, en ese momento voy a ser bien fuerte. El diablo está en mí, el diablo está en ti. Así podamos hablar lo más hermoso. Cuando nos destruimos como hermanos, en ese momento está entrando el enemigo en nosotros. Amén. La Iglesia Católica es como una mansión que tiene muchas habitaciones y cada habitación es una espiritualidad. Como les digo, no se dicen somos, es una espiritualidad, es algo que suscita el Espíritu Santo. Entonces, habemos renovación, habemos movimiento familiar, habemos todas las espiritualidades, ¿no? Y el Señor, la iglesia, que es una madre, y como madre siempre, ¿verdad? Que le buscamos el modo a nuestros hijos. Ay, ¿le gustan los frijolitos? Pues a este le hago frijolitos. A este no le gustan los frijolitos. Ay, pues le digo que se coma los frijolitos, pero ay, también le preparo una papita, ¿verdad? Entonces, así es la iglesia. Nos tiene diferentes espiritualidades porque cada uno de nuestros espíritus responde a diferente forma de comunicarse con nuestro Señor. Hay personas que son más contemplativas y se van a sentir totalmente incómodas dentro de una reunión de renovación carismática. ¿Es porque renovación es inferior? No, es porque no es su forma de conectar con el Señor. Ella se va a sentir súper llena cuando esté tal vez en un movimiento más contemplativo. Entonces, no fue mi intención. Perdón si yo dije cómo amaneció y usted entendió cómo amaneció. Perdón, pero no fue mi intención, mi corazón. Un abrazo si usted está por aquí otra vez. Ok, vamos a leer ahora Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7 en adelante. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Y hoy vamos a tocar el tema de el hábito de la inconstancia, el hábito de desistir a medio camino de tus planes, de tus sueños, al hábito de renunciar a lo que Dios pone en tu corazón, al hábito de dejar las cosas a medias y después sentirte terrible. Porque los malos hábitos, mi corazón, también son una forma que el enemigo utiliza para que en ti, en mí, no se cumpla el plan de Dios. Porque cuando Dios suscita un sueño, un anhelo en tu corazón, Él te va a ayudar a realizarlo. Y es solo hasta que cumplas ese anhelo, ese sueño, ese propósito de vida, que sentirás una plenitud, que sentirás un gozo inexplicable. Pero el enemigo no quiere que tú sientas ese gozo, no quiere que alabes y glorifiques a Dios por ese sueño cumplido y por lo tanto lo sabotea. Y la manera en que lo hace es a través de poner en ti ese espíritu, ¿no? Ese hábito que crea el dejar las cosas a medias. ¿Te ha pasado, mi corazón?
A mí me pasaba, tengo que estar luchando mucho, ¿ok? Es una lucha constante donde tienes que estar alerta, ¿ok? Pero a mí me pasaba muchísimo. Yo decía, voy a limpiar mi closet. Y empezaba y ya no faltaba una llamada, no faltaba algo y lo dejaba a medias. Tenía un sueño de algún negocio, de algún emprendimiento y lo sentía fuerte y empezaba y leía a ver cómo se hacía y por dónde empezaba, qué licencia sacaba, qué esto, qué lo, y lo dejaba a medias. Ahora sí, voy a hacer ejercicio, me registraba al Y, me registraba al Planet Fitness, me registraba al Gold Fitness para que me cueste y no deje a medias, pues lo dejaba a medias. Y después un sentido de nunca completo nada. Una voz interna que me decía, loser, eres una loser, eres una fracasada, ¿ves? Y luego me llegaban etapas de depresión, etapas de no sentido a la vida, etapa de la vida es difícil. Y luego, fíjate, el enemigo rapidito te lleva a que directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, culpemos a Dios. No es justo, porque ellos sí tienen y yo no tengo. No es justo, porque a ella todo le sale mal y a mí nada se me da. No es justo. ¿Por qué esto? Es que ¿por qué, Señor? Si yo trato y no se da y nunca se da. No, tratamos a medias. Lo dejamos a medias. Medio íbamos a tocar, pero no acabamos de tocar. Íbamos a pedir, pero nos cansamos de pedir. Íbamos a buscar, pero a mitad de camino nos regresamos o nos dormimos. Como dice la palabra, ¿verdad? El que toca se le abrirá, el que pida se le dará. El que busque encontrará. Pero el problema es que nos quedamos a medias, nos quedamos a medio camino. Y ese es un hábito, es un muy mal hábito, ¿verdad? Pero vamos a escudriñarlo, ¿verdad? Ese mal hábito de dejar las cosas a medias, de no ser constante, de desistir los sueños, de renunciar a los planes, te lleva a algo que se llama sabotaje, autosabotaje. ¿Qué es el sabotaje? Es meterte zancadilla tú misma para caer azotada. Es tú misma meterte fraude. Es tú misma ponerte un pozo, una trampa y cubrirla con hojas para tú misma pasar por ahí. ¡Ay, me caí! Me caí, por eso no puedo seguir. Hello, usted fue la que puso el hoyo. A nivel espiritual es como que dicen los ángeles y los querubines, ahí escarbaste, no pases por ahí. Y ándale, ahí va Lisa Jiménez, para después voltear, Señor, ¿por qué me dejaste caer en este hoyo? Lo hice muchas veces en mi corazón y tengo que tener mucho cuidado porque el enemigo es tan astuto que cuando acuerdo ya está volviendo el autosabotaje y digo, caray, o sea, cuidado, los hábitos, mi corazón, es algo que se puede formar, pero también podemos aprender a deformarlo y sustituirlo, si es un mal hábito, a sustituirlo con un hábito bueno, ¿ok? Un hábito, bueno, ahorita le digo cómo se forma un hábito, pero el sabotaje, mi corazón, puede darse en 3 niveles. Bueno, puede darse en muchísimos niveles, ¿no? Pero hoy quiero hablar de 3 niveles. Y es el sabotaje espiritual, el sabotaje físico y el sabotaje material. ¿Ok? ¿Cuál es el sabotaje espiritual? Ese que te haces a ti misma y no creces en tu fe. Tu espiritualidad, tu cercanía con Dios se ve entorpecida, se ve saboteada y por lo tanto habrá consecuencias espirituales. Recuerda lo que te dije ayer antier. Si no estás en la luz, estás en la oscuridad. Si no estás con Dios, has sido llevada a terrenos del diablo. Jesucristo lo reprenda. Y Dios dice, yo no quiero a los tibios. Decídete, o eres frío o eres caliente. A los tibios yo los vomito. Y cuando nos saboteamos espiritualmente, estamos tibios. Empezamos una novena, no la acabamos. Hacemos el propósito de rezar el rosario cada día, 1, 2 días, 3 días y después lo dejamos.
Hacemos el propósito de, como dijo la hermana Lisa, cada mañana no voy a brincar, voy a conectar con Dios, voy a pedirle presencia, y 2, 3 días y ya después te vienes acordando ya cuando vienes acá mareada, entrando al baño y que brincaste, ¿no? Y todo eso, mi corazón, nos va a llevar a estar no cerca de Dios, a estar lejos de Dios. Y lejos de Dios hay muerte, hay tristeza, hay depresión, hay ansiedad, hay no sentido a la vida. Entonces fíjate cómo es tan importante desarrollar el músculo de la perseverancia, que es el antídoto, es la virtud con la que primeramente Dios nos va a ayudar a vencer estos malos hábitos. Pero entonces, espiritualmente, la falta de disciplina, la inconstancia hacia las cosas de Dios, hacia Dios mismo, nos va a producir muerte, nos va a producir tristeza y el enemigo feliz. Luego viene la inconstancia física, donde saboteamos nuestro cuerpo. Empezamos un régimen de alimentación y a la mitad lo dejamos. Empezamos un régimen de ejercicio y a la mitad lo dejamos. Empezamos una rutina incluso de belleza, que nada tiene de malo, mi corazón, ¿eh? Espero que Dios luego nos dé la oportunidad de hablar esto, pero cuidado, una cosa es la vanidad, claro, y otra cosa es cuidar de tu cuerpo, del templo que Dios te dio. Hay una línea muy fina, sí, y necesitamos pedir discernimiento, sí, para diferenciar. Yo te voy a dar un tip bien, bien rápido. ¿Cómo puedo diferenciar si estoy cayendo en vanidad o estoy honrando el templo que Dios me dio? Tu intención. ¿Hay pureza de intención en ti? ¿Quieres verte bien porque eres una hija de Dios? Te lavas tu cara, te compras tu cremita, porque es el rostro que tus hermanos van a ver, la primera impresión que tendrán de ti y por lo tanto del Cristo que vive en ti. Te acomodarás tu cejita, te la sacarás, te lavarás tus dientitos, si necesitan una blanqueadita, irás por una blanqueadita, porque es la sonrisa que tus hermanos verán, es el rostro. Si tú lo haces porque este es el templo de Dios, no es vanidad. Aunque te digan, mira la hermanita, qué dientitos tan blancos, mira, no, si es vanidosita, mira, ahora se sacó su cejita, no, si te digo, si nomás le hacen falta alas a los alacranes. Deja que el mundo ruede mi corazón. Mientras haya pureza de intención, que el mundo ruede. Cierro ese paréntesis, ¿ok? Pero físicamente nos saboteamos mucho. Y las razones son, puede ser porque venimos muy heridas de la infancia, donde tal vez una herida de vergüenza hace que no amemos a nuestro cuerpo, hace que no conectemos con el merecimiento y sintamos que, ay no, gastar en un facial para mí, ay no, 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 mejor otra cosa. Ay, irme a caminar 20 minutos y dejar de lavar los trastes, ay no, 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 qué mala madre voy a hacer. Los trastes no se van a ir y los 20 minutos que le pudiste dar a tu cuerpo, a tu templo, esos ya no van a volver. Es un sistema circulatorio que se te va dañando. Es un sistema óseo que se te va ahora sí que arruinando. Es un sistema nervioso que se te va adormeciendo. ¿Okay? Entonces, nos saboteamos porque muchas veces no conectamos con el merecimiento. O también caemos en el pecado de la religiosidad, del fariseísmo, del puritanismo, donde creemos que cuidar nuestro cuerpo es algo que no le agrada a Dios. Yo no te estoy hablando de irte a los extremos. Yo no te estoy hablando que te vuelvas adicta al ejercicio y que prefieras irte a ejercitar que irte a recibir la Eucaristía. Yo no te hablo de eso. No te estoy diciendo que te vayas a operar y a poner en riesgo tu salud, ¿no? O sea, y si lo haces y si las razones en tu corazón hay pureza de intención, ¿quién más estaría yo pecando en criticarte que tú en haberte ido a operar? Que quede claro eso, ¿ok? Entonces, cuando somos negligentes
con nuestro físico, físicamente, ¿verdad? Ahora, en el plano físico puede ser igual, te hablé de nuestro físico, ¿no? Pero puede haber negligencia en tu mundo físico. Por ejemplo, vuelvo a lo del closet, ¿no? Que haya negligencia, que no haya perseverancia en tu hogar. Tal vez luchas mucho para tener tu hogar, pero no dignificas tu hogar a través del orden, a través de la limpieza. Y es algo muy duro, porque, o sea, fíjate, ven Espíritu Santo, que nos dé la gracia para poder encontrar esa línea, ¿no? Ese equilibrio. Porque te acabo de decir que si tienes que escoger 20 minutos entre lavar los trastes e irte a caminar, vete a caminar. Los trastes no se van a ir. Tienes que conectar con el merecimiento, tienes que hacer cosas buenas para ti. Y no es egoísmo, es amar a tu prójimo como a ti mismo y cuidar tu templo, como dice San Pablo en los Corintios, ¿de acuerdo? Entonces, pero también tenemos que cuidar nuestro hogar, tenemos que ser responsables y buenas administradoras de lo que Dios nos ha regalado. Porque podemos decir, oh, yo he trabajado mucho para tener esto, lo que tengo, pero si la salud, si la creatividad, si las ideas, si la oportunidad, si la puerta que se abrió, si el trabajo donde aplicaste no hubiera sido misericordia, providencia de Dios, no tendríamos nada, mi corazón. Entonces no somos nada, no tenemos nada. Todo lo somos y lo tenemos en Jesús. Amén. Entonces también de esa manera tenemos que honrar mucho lo que Él nos ha dado, cuidar mucho, pero tenemos que hacerlo de una manera responsable, jamás idolatrando las cosas materiales y jamás poniéndolas por encima de Dios. Entonces, si usted va a escoger entre estar sentada haciendo nada, hundida tal vez en el chisme, en el mundo infinito de las redes sociales, ¿verdad? O ponerse a acomodar su closet, su alacena, a sacar las cosas y meterle vacuum a los cajones de la cocina, ¿no? A darle un buen champú a su carpeta, a limpiar los baseboards. Entonces, ahí sí está habiendo un sabotaje. Porque no es que no tenga el tiempo, es que usted está mal usando el tiempo. Es que no pueda, es que usted no está queriendo poder. Y ahí ya está actuando el enemigo. ¿Por qué? Porque cuando ya se quite del teléfono, se va a sentir culpable. Lo he sentido. ¿Sabe usted de lo que estoy hablando, mi hermana? Sí lo sabe. Como los niños, así lo sabe. Sabe como cuando se levanta uno el teléfono y siente esa culpa de que ve uno lo que tenía que haberse hecho y no se hizo y quedas con un sentido de fracaso tremendo. Y de ahí se agarra el enemigo para empezar a unirte en una espiral, hacerte sentir que, pues, o sea, o eres una fracasada, o eres una huevona, o eres una perezosa, o no falta que tu esposo te haga el comentario y te hace sentir mal, pero en el fondo sabes que tienes razón, o sea, y empiezas a cerrarte, te da pena luego pena hasta contigo misma, cómo tienes la casa, luego llega depresión, luego se abre la puerta a la ansiedad, porque la ansiedad es un sensor que nos dice cuando hay peligro, ¿ok? Y la ansiedad se vuelve un trastorno cuando ese sensor se desequilibra. Es como un carro, ¿no? Tiene un sensor que dice check engine, ¿no? O change oil. Mientras ande bien, pues no se prende el sensor. Cuando hay algo que hay peligro, pues check engine, check engine, check engine, ¿no? Y eso es, nosotros tenemos el sensor de la ansiedad para cuidarnos. Viene un perro y nos quitamos, viene un carro y brincamos, ¿no? El problema con la ansiedad es cuando hay tanto afuera que sucede un desequilibrio adentro, que el sensor está prendido y mucho de eso en muchas personas que padecen ansiedad. A ver, ansiedad generalizada y otros tipos de ansiedad, ¿ok? Hay mucho desorden en su vida y en su hogar. Y eso entra por los ojos, pone en shock al cerebro y produce ansiedad.
Entonces yo siempre les recomiendo mucho. En los hogares donde hay personas que padecen ansiedad y depresión, tiene que haber limpieza, tiene que haber orden y mucho olor a pinol. De hecho, tengo un taller donde les sugiero comprar, ir a la carnicería de su pueblo y comprar pinol, porque el pinol tiene un olor, o sea, pero el pinol de antes, ahora el pinol de ahora huele muy raro, pero el pinol de antes, el verde, verde fuerte, el que tiene un pinito, el que cuando usted lo vacía es blanco, ese es terapéutico, mi corazón. Algo pasa en el cerebro y no, hombre, pues usted pone música de los Bukis, pone música de los rancheritos y a limpiar se ha dicho, ¿verdad? Bueno, estoy desatadita ahora, ¿verdad, mi corazón? Bueno, pero entonces también hay sabotaje físicamente en tu entorno, en el carro, ¿no? ¿Cuántas veces andamos en el carro y parece que andamos en un basurero? No buscamos, traemos miles de recibos, traemos cargadores, traemos bolsas, las que tenemos hijos traemos vasos, vaso para lo caliente, vaso para lo frío, vaso para el hielo, vaso con popote, vaso sin popote, eh, en fin, ¿verdad? Y es duro ver el desorden, vivir en esa forma, pero no es imposible salir de ahí, mi corazón. Y ahora quiero tocarte una forma de sabotaje que es como un campito minado, ¿no? Es un campo minado. Dicen que en el, a ver, deje voy, ¿dónde lo venden? Porque ya tengo yo meses que no lo encuentro. Dicen, Home Depot venden ese pinol. Voy a ir a Home Depot. Vámonos a Home Depot. Bueno, entonces, perseverancia en la, o falta de perseverancia en el mundo material. A ver. Aquí es un campo minado porque tenemos que hablar de cosas tan mezquinas como el dinero, ¿no? Como las oportunidades de vida. Pero son mezquinas por el corazón que es mezquino. Son bendiciones cuando lo vemos como algo que proviene de Dios. Y la inconstancia, el desistir a tus planes, el sabotear tus sueños, es un súper mal hábito y es una súper herramienta del enemigo para mantenerte lejos del propósito de Dios. Hoy quiero hablarte de algo bien profundo en esta área. Mi corazón, cuando tú estás viviendo el propósito de Dios en tu vida, las puertas de la abundancia se abren. Hermana, entonces voy a ser rica, entonces voy a ser millonaria. Dios no tiene nada en contra de eso, mi corazón. Que quede claro, o sea, claro que hay lecturas bíblicas donde dice el Señor, ¿verdad? Es más fácil que pase un camello por el ojal de una aguja que un rico al reino de los cielos. Hay mucha teología detrás de eso. Hay teólogos que dicen el Señor se refería a un camello en una puerta que se llamaba la aguja, ¿verdad? En fin, como lo interprete, pero el dinero es un exponenciador. El dinero es un elemento, ¿ok? Es papel, es metal. El dinero adquiere la bondad o la maldad de las manos a las que llegue. El dinero adquiere la mezquinidad o la generosidad del corazón en el que aterrice. El dinero viene a exponenciar lo que hay dentro de nosotros. Si nuestro corazón es avaro, avaricioso, mezquino, envidioso, malvado, cuando el dinero llegue, esa persona se convertirá en una persona egoísta, en una persona más avariciosa, en una persona codiciosa, mala, que humilla. Claro que sí. El dinero lo hizo así. No, solamente que no tenía alas para volar, para sacar toda aquella maldad. El dinero solamente vino a hacer que se haga transparente lo que había en aquel corazón. Llega el dinero a las manos buenas, a los corazones generosos, y ahí surgen grandes asociaciones sin fines de lucro.
Ahí nacen bancos de comida a los que yo he ido, a los que tal vez usted ha ido. Ahí nacen asociaciones donde ayudan a pagar la luz, la renta en momentos difíciles, donde sin vergüenza le digo, en algún momento fui y tal vez usted también ha ido. Cuando el dinero llega a corazones buenos, se compran regalos para Navidad, para que niños puedan hacer fila y recibir un regalito en su ciudad, en su pueblo, en su país, en su familia. Si se fija mi corazón, el dinero es solamente un exponenciador. Entonces no le tenga miedo al dinero. Téngale miedo a las personas malvadas que tienen dinero, que cae dinerito a sus manos. Porque si usted le tiene miedo al dinero, usted va a tener el hábito de sabotearse. Usted no va a poder cumplir el propósito de Dios en su vida porque en el fondo, en su subconsciente, usted tendrá miedo a tener dinero. Porque es que la palabra de Dios dice que entonces no entraré al reino de los cielos, o que me puedo hacer mala, y si usted le tiene miedo al dinero, si usted le tiene miedo a las oportunidades, usted no va a luchar para lo que Dios ponga en su corazón. Y si no vivimos conforme al propósito que Dios tiene en nuestra vida, vamos a ver mucha carencia económica, vamos a ver mucha carencia emocional de salud. ¿Por qué, hermana Lisa? Porque imagine que a usted el Señor lo creó, la creó en el vientre de su madre para ser una leona, para ser un gran león, fuerte, rugiente, cazador, sin miedo. Pero sus traumas, sus heridas, el hábito de sabotearse, el hábito de no ser perseverante, la han entrenado para vivir como un ratón. Siendo para un león, usted está viviendo como un ratón. Entonces imagínese un león metido, que lo meten a fuerzas en un disfraz de ratón. Imagínese cómo vive ese león. Frustrado, incómodo, comiendo quesito cuando él está hecho para comer otro tipo de alimento. Entonces, ¿cómo se va a sentir ese león? Frustrado, encerrado. Ese león va a morir. Pues tal vez ese león es usted. Esa leona es usted, que está empecinada en seguir en ese trabajo cuando le cuesta, cuando ya no quiere, cuando ese trabajo la vuelve triste, la mete en el chisme, usted llega ahí y siente que se asfixia. Es su propósito de vida diciéndole, tú no perteneces aquí. No pertenecemos aquí, no te metas nuevamente al agujero. Es tu alma resistiéndose a entrar a ese lugar que no la está dejando cumplir propósito de Dios. Muchas veces, mi corazón, el propósito de Dios en tu vida, tu vocación, tu llamado, se va a manifestar en forma de tus sueños, por más locos que parezcan. Y cuando digo sueños, no solo, porque sí me puedo referir, Dios aún nos habla a través de sueños, mi corazón. Solamente que tenemos que pedir mucho el don del discernimiento, ¿ok? Porque no podemos ahí andar nada más interpretando sueños. Pero es que Dios aún habla, el Espíritu Santo aún habla a través de sueños. Pero en los que me quiero enfatizar es en esos sueños que tú tienes, ese anhelo, esa meta. Ayer tuve el regalo de pasar casi 3 horas tomándome un café con una persona a la que quiero muchísimo, una gran mujer de fe, ¿no? Y tenemos mucho tiempo y por fin Dios nos regaló ese momento. Teníamos mucho tiempo que no nos veíamos. Y me platica ella de un sueño, de abrir un negocio, ¿no? Un sueño. Y ella me lo platicaba y yo miraba su rostro que se iluminaba, sus ojos brillaban, mi corazón palpitaba, el mío al estarla oyendo. Y le digo, ¿y qué espera? Y me dice, no, es que tengo miedo y no falta quien me diga que no va a funcionar y de dónde voy a agarrar. Y yo decía, no, 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 no. Le voy a decir Chanita, ¿no? Para no decir eso. No, Chanita, no pare, no pare, por favor. Dios le va a poner sus medios. Entonces Dios le va a hablar a través de esos sueños, mi corazón.
Hoy quiero hacer una pausa y decirle, ¿qué sueño tiene? ¿Desea con dedicarse a hacer pasteles? Hágalo, porque haciendo pasteles la abundancia le va a llegar. Sueña en hacer tamales para vender y ponerse en un lugar a vender. Hágalo, mi corazón. Sus tamales serán la llave a la abundancia. No hay producto pequeño, no hay negocio pequeño, no hay sueño pequeño cuando es Dios quien lo puso en tu corazón. Y Dios va a abrir las puertas. Dios va a abrir las oportunidades, mi corazón. Mira, yo siempre te voy a abrir aquí mi corazón un poquito y por favor, Jesús, en el nombre de Jesús, que purifique mis palabras y tus oídos para que el mensaje llegue con la intención que hay en mi corazón. Jamás soberbia y jamás altanería. Yo siempre decía, estudiar, ¿no? Yo me casé muy chica en un pueblo donde para salir a estudiar la prepa tenías que salir de tu pueblo a la ciudad, ¿no? A irte a Gómez Palacio, a Torreón. Y yo me casé a mis 14 años, mi corazón. Primicia, nunca había dicho exactamente la edad, ¿no? A los 14 años me casé. Con el mismo, mi corazón. Por eso es que tenemos prácticamente, acabamos de cumplir 29 años de casados, imagínate. Entonces, con el mismo, sí, mi corazón, para la gloria de Dios. Y yo siempre deseé estudiar, ¿no? Pero pues la cultura en aquel tiempo, mi esposo siempre me ha apoyado, siempre. Ha sido mi San José. Entonces nos venimos para acá, ¿no? A Estados Unidos y yo seguía con ese sueño, yo seguía con ese anhelo, pero pues yo no hablaba inglés, mi corazón. Yo llegué aquí a los 17 años pues yo llegué limpiando. Bueno, no, mi primer trabajo fue en una fábrica de tarjetas, hacíamos tarjetas navideñas, ¿no? Luego de ahí me fui a limpiar los dormitorios de una universidad grandísima que hay aquí en Colorado, en la ciudad de Boulder, CU Boulder, ¿no? Y yo recuerdo, fíjate mi corazón, que fue tan duro porque las estudiantes que iban ahí eran mayor que yo. Entonces yo les limpiaba los dormitorios, bueno, los pasillos nada más, ¿no? Y los baños comunitarios. Y me hacían unas, mi corazón. Mira, no te lo digo así como victimismo, ¿no? Sino como victoria. Y gracias a esas chicas porque me impulsaron mucho. Mira, yo les limpiaba los baños y acababa yo mi corazón e iban de nuevo y la espuma con la que se rasuraban sus piernitas y sus axilitas me la volvían a poner en todos los espejos, en todos los showers, tiraban, ay no, mi corazón, las paredes, los baseballs. Pero fíjate que yo lloraba, porque pues sí lloraba, ¿no? Y tenía que volver a limpiar. Así casi como que me sentía la cenicienta, ¿no? Pero ahí Dios más me ponía. Y yo me asomaba a los edificios porque yo no entraba a los edificios donde hay clases, ¿no? Solo a donde dormía. Y yo volteaba a los edificios donde eran las meras clases. Y yo decía, un día yo voy a estar ahí. Un día yo voy a estar ahí. Y en aquel tiempo yo no conocía de Dios, ¿no? Pero Dios ya estaba dentro de mí porque yo era bautizada. Entonces, aunque yo anduviera ya en mil y una cosa, porque esa ciudad de Boulder es una ciudad masona, ¿no? O sea, y es una ciudad diabólica. Entonces, hace cuenta que ahí hay religiones como colores. Y yo ahí me metí en lo que solamente Dios sabe que un ser humano se puede meter. Y yo decía, yo un día voy a estar aquí. Imagínate, si yo me pongo a creerle solamente a mi realidad, oye, yo no hablaba inglés. Yo y mi esposo y yo ya llegamos con un niño. Vivíamos en un departamento como 10 personas. O sea, lógicamente, o sea, mi lógica, ¿cómo iba a creer que yo podía lograr algo? Pero Dios en su infinita misericordia, ¿por qué fue tan generoso conmigo? Aún no lo entiendo. Cuando llegue a la presencia de Dios tendré que decir, ¿por qué tanto, Señor? Me bendijo el Señor con un muy buen oído. Yo aprendo por escuchar. Y entonces yo me empecé a fijar que
árbol se decía tree, pero el número 3 se ponía la lengua aquí y se producía un sonido diferente. Y el 3 sonaba como three. Uno era tree y otro era three. Y mi corazón, yo llegué aquí en un agosto y yo para en enero, sin pretensión alguna te lo digo, ya estaba hablando inglés. Un inglés mocho, un inglés tatacho, como quieras. Pero yo ya estaba registrada en el Community College, en el colegio comunitario, que en ese tiempo estaba en Gamberro, para aquellas personas que saben el área, ¿no? Me venía en el camión, porque en ese tiempo pues teníamos que andar en puro camión, ¿no? Y me venía en el camión, tomaba clases y luego, bueno, en fin, mi corazón. El Señor pone en mi corazón estudiar y estudiar y hubo muchas caídas donde la falta de perseverancia me saboteó, donde la inconsistencia me saboteó, donde la pereza me saboteó. Y me tomó muchísimos más años de lo que me pudo haber tomado. Sí, porque tenía hijos, después vinieron mi hija, sí, porque teníamos que biles que pagar, sí, pero también hoy reconozco con un ojo de no victimismo, con un ojo objetivo, que mucho me tardó porque me faltó disciplina, me faltó consistencia, me faltó el seguir, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo que te quiero decir es que si Dios pone en tu corazón un deseo, un sueño, ve por él, mi corazón. Pasan muchos años, yo pienso que mi camino es por enfermería y el Señor me dice, no, no, mi hija, usted va para psicología. Señor, ya perdí 2 años, ya perdí como 3 años en prerequisitos de enfermería. Sí, mi hija, los que le sirvan los va a usar acá, pero usted va para psicología. El Señor te va a abrir las puertas, mi corazón. Yo pensé que yo tenía que estudiar trabajo social, o sea, primero enfermería y luego era algo, no, no es esto, no es esto. Y luego fui a una universidad y iba pasando por un pasillo y estaban dando una información sobre la carrera de psicología y yo sentí que ¡bum! El Señor me llevó ahí y yo decía, no, pero es que es una carrera muy larga, muy costosa, trabajo social es más corto, no, no, y el Señor, ¡bum! Te quiero acá, mi niña. Y Señor, pero muchos años, mucho dinero. Pero el Señor, cuando pone un deseo en tu corazón y tú ya no te resistes, sino que como la hoja en el río te dejas llevar, el Señor abre tus puertas, mi Señor, mi hermana. El Señor abre tus puertas. Luego, a los años, mi corazón, a los muchos años, ¿no? El Señor pone en mi corazón por una situación que yo miré y que yo misma pasé, ¿no? En una propiedad que compramos y mucha injusticia que yo empecé a ver en nuestra comunidad. En mí empezó el deseo de convertirme en agente de bienes y raíces. Pero no, no, Señor, o sea, ese es un mundo diferente. El saboteo, ¿no? Ese es un mundo muy mezquino, Señor. Se maneja muchos números, y con números entiéndase mucho dinero, ¿no? O sea, es manejar mucho dinero de otra persona y es también. No, no te puedo mentir, mi corazón, es dinero que llega a tus manos porque es una carrera muy, muy bien remunerada para la gloria de Dios, ¿no? Pero dije, de nuevo, es mucho estudio, es mucho esfuerzo, Señor, yo acá estoy bien establecida, mira mis talleres en línea, yo me dedico a eso, mi consultorio, mira mi familia. Y me llega otra familia, ¿no? Lisa, me lee estos papeles, por favor, hermana. Y veo la ventaja, veo la mezquinidad, ¿no? De esos contratos, de eso. Y yo digo, Señor, y el Señor me dice, por algo te estoy llamando a esto, mi niña. Y empiezo, ¿no? Y me empieza a mostrar el Señor que un penny que se mal escriba, es un penny que esa familia se va a convertir en miles de dólares que va a perder a través de 30 años. En fin, mi corazón, no te la hago larga.
el Señor pone los medios, el Señor me da los recursos, el Señor me lleva a la escuela correcta y después de años, mira, o sea, ya tengo, y luego deja tú, me convierte, porque fue Él quien me convirtió en agente de bienes y raíces y yo no practicaba, no en público. Yo no practicaba porque me daba pena. Hoy reconozco que era pena. En aquel tiempo decía, no, es que no es totalmente lo mío. Entonces no publicaba yo nada, solamente me dediqué a aplicarlo, ¿no? Para el propio portafolio de mi esposo y mío, para algún que otro conocido, pero y el Señor me vuelve a jalar las orejas. Y dice, no quise que prendieras una lámpara para que la tuvieras debajo de la cama. Y me jaló fuerte las orejas. Y empecé a hacerlo de manera pública, ¿no? Por así decirlo. Y cuando haces lo que Dios pone en tu corazón, el don se desata y las maravillas pasan. Lo de real estate no lo publico en mi página de psicología, porque así lo quiero mantener separado, ¿no? Pero te quiero compartir, fíjate, la semana pasada me llegó la noticia que soy de las top 5, que esa es la top 5 de la compañía. Del nombre que yo utilizo es Brokers Guild. Hay Remax, hay Metro Brokers. Yo elegí Brokers Guild. De los 1,000 agentes, pasados de 1,000 agentes que habemos dentro de esa compañía, el Señor me regala la gracia de ser del 5% de las más arriba. Ay, hermana, está sonando muy pretenciosa. Todo para la honra y gloria de Dios. Soy de las 50 de 1,000 agentes de bienes y raíces, que más produjo, que más vendió, que más compró casas para sus clientes, que mejor rating tiene, que mejor reviews tiene. Es Lisa Jiménez, es la misericordia de Dios, es la providencia divina y también, si hemos de darnos un poco de crédito, es cuando te alineas, mi corazón, a vivir tu propósito de vida. Tienes sueños de regresar a la escuela, regresa, hermana, regresa. Dios te va a dar los medios. Tienes ganas, hermana, de abrir aquel negocito, de abrir aquel emprendimiento, de enseñarte a poner pestañas, de enseñarte a poner uñas. Hazlo, mi corazón. Se te da lo de cortar el pelo. Anúnciate, no tengas miedo, mucho menos vergüenza, mi corazón. Ya no estás a gusto en ese trabajo, ponte en oración y dile, Señor, muéstrame el río por el que me he de dejar llevar. Y el Señor lo va a hacer, mi corazón. No dejes que la inconsistencia, no dejes que la falta de perseverancia te sabotee. Y saboteándote a ti te aleja de Dios, porque te hace resentida, te hace enfermiza, te hace triste, te empobrece. Y una persona que tiene todas esas características, sí o sí, tarde o temprano, va a terminar renegando de Dios. Va a terminar enfadada con la vida. Y esa es una trampa del enemigo. Así es que en esta cuaresma, mi corazón, le vas a pedir a Dios. Hoy es el reto que te muestre qué áreas tienen que ser limpiadas del hábito de la inconsistencia, del hábito de la falta de perseverancia, de ese hábito a sabotearte, a lastimarte, a robarte. Porque cuando no vives conforme el plan de Dios, te estás robando sueños, te estás robando oportunidades, te estás robando el propósito de Dios y la verdadera vocación que Dios puso en ti desde el vientre de tu madre. Así es que mi corazón, vamos a pedir en este día y para el resto de nuestros días. Cambiar un hábito no es un día que a las 6 de la mañana te conectaste y voilà. Aquí va a empezar tu proceso primeramente Dios. Pero el cambiar hábitos es una cosa de todos los días. Todo esto que te dije del carro, a veces así anda mi ven. Todo esto que te dije del closet, a veces así está mi closet, mi corazón. Y yo misma todavía tengo que luchar, porque los hábitos están en una constante construcción y en una constante destrucción. Pero por eso tienes que tener conciencia, por eso tienes que tener claridad. Primero,
de las áreas en las que te estás saboteando, para que entonces las puedas combatir con la perseverancia. ¿Cómo adquiero perseverancia, Lisa? Pídesela al Señor. Es una virtud. Es una virtud. La perseverancia no es un don, pero es una virtud que puede ser pedida a Dios. Señor, dame por favor el don de la virtud. Dame, Señor, la disciplina, las ganas de escuchar tu propósito de vida en mi vida. Pídesela al Señor. Segundo, ofrécele todo aquello hasta lo que hoy le has robado al Señor. Ofrécele tu pereza, ofrécele tus miedos, porque muchas veces el saboteo es la máscara que están utilizando tus miedos. Ofrécele tus miedos, el miedo al éxito, el miedo al trabajo, el miedo a intentarlo, el miedo a no hablar inglés, el miedo a pensar que eres tonta, el miedo a sentirte inútil, el miedo a fracasar. Entrégaselo al Señor para que ya no tenga poder sobre ti, sobre tu mente, sobre tu vida, sobre tus planes, mi corazón. Ese es los primeros 2 pasos. Orar, pedirle al Señor la perseverancia. Segundo, entregarle tus miedos. Y tercero, empezar a construir una nueva historia a través de la perseverancia. ¿Cómo? Manos a la obra, mi corazón. Enrósquese las manguitas y empiece en oración a pedirle a Dios que ese sueño se realice y empiece a dar los pasos que tenga que dar para caminar en la perseverancia. Por ejemplo, hoy quiero que hagamos un ejercicio concreto de perseverancia. Hoy quiero que haga algo pequeño, acomodar su closet, limpiar su carro, limpiar la alacena, rezar ese rosario que tiene pendiente, volver a seguir la novena que dejó pendiente, hacer esa llamada, revisar ese documento, pagar ese bill que tiene ahí pendiente. Hoy vamos a decirle a la mente y decirle a las potestades de donde quiera, hoy empieza el hábito de la perseverancia. Va a haber caídas muchas, pero usted no se me agüite, dijo un niño que queremos mucho aquí en la comunidad, ¿no? El gran Giovanni, no se agüite, paisa. Usted así, que cayó, no se me agüite, levántese y vuelva a ejercitar el músculo de la perseverancia, porque usted ahí caída no se me va a quedar, usted va a seguir adelante, amén, porque va a volver a orar, porque va a volver a entregar eso que la hizo caer de nuevo en la pereza, en la inconsistencia y de nuevo, porque ahora, después de ahora, usted ya se le quitaron vendas en los ojos. Después de ahora, no es que ya se volvió persistente de la nada, es que ahora usted ya no tiene escamas y dirá, me estoy saboteando. Sométete, saboteamiento en el nombre de Jesús. Estoy teniendo miedo. Sométete, miedo, en el nombre de Jesús. O sea, no es que de ahora en adelante va a darse todo sobre ruedas o que no va a tener caídas. Es que después de hoy usted tiene el antídoto para vencer el veneno que me la está matando en su vida. Mi corazón, he sentido de una manera muy bonita, muy jovial, muy alegre al Espíritu Santo hoy aquí con nosotros. Hay veces que lo siento muy intenso, muy reverente, muy emocional, pero hoy lo siento con mucha alegría, con mucho gozo. Sé que en muchos corazones están naciendo la chispa de sí lo voy a lograr, sí voy a poder, sí voy a lanzarme, sí voy a empezar. Y mire, no se trata de que vaya a poner usted sus finanzas en riesgo por abrir ese negocio. No se trata que sea irresponsable y ahorita vaya y les aviente el mandil y les aviente las llaves en su trabajo, ¿verdad? Que si lo pone el Espíritu Santo muy fuerte, pues hágalo con mucho respeto, ¿no? Pero sí va a suscitar el Espíritu Santo un después del reto de hoy en su vida. Amén. Así es que espiritualmente, disciplina y perseverancia, conectando con Dios a través de la oración, a través de los sacramentos. Físicamente, perseverar en esas cosas que tenemos que perseverar. Buena alimentación, régimen de limpieza, régimen de belleza, régimen de orden, régimen de ejercicio. Perseverante mi corazón, porque al final del día Dios conoce la pureza de intención. Amén. Tercero,
que es en lo que nos anclamos muchísimo, pero gloria a Dios, porque yo lo sentí desde un principio, que el Señor le quería hablar mucho a las mujeres y a los varones que tienen grandes sueños, grandes sueños. Y hoy el Señor te dice, toca mi niña, que yo te quiero abrir. Pide mi niña, porque yo te quiero dar. Busca mi niña, porque yo haré que tú encuentres. Así es que mi corazón, sellamos esta obra tan hermosa que el Espíritu Santo ha hecho en el corazón de todos nosotros, porque también me está hablando a mí, también me está hablando a mí. Así es que sellamos esta obra con la preciosa sangre del Cordero, para que al enemigo no se le sea permitido robárnosla a través de la tristeza, de la falta de fe, de confundir las palabras o malentender el mensaje. Sellamos esta obra de Dios para que dé frutos y frutos en abundancia, y que todo ojo pueda ver que en el nombre de Cristo Jesús hay poder. Bendito y alabado seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios me las bendiga, mis corazones, que tengan un hermoso y maravilloso día lleno de alegría. Jueves eucarístico, vamos a visitar al Señor, aquellas que podamos, encomendémonos en oración las unas por las otras. Y hoy quiero pedirles de manera muy especial oración por un joven que queremos y admiramos mucho. Se llama Chuy, Jesús, pero le decimos Chuy. Fue diagnosticado, un joven muy joven, fue diagnosticado con un cáncer de colon inexplicable. Es un joven muy joven. Es un joven atlético, es un joven, es el coach de soccer de mis hijos, imagínense. Un joven que nunca ha fumado, que nunca ha tomado y recibe un diagnóstico de cáncer de colon. Sabemos que Dios le va a dar la victoria. Por fe lo proclamamos porque lo sentimos en nuestro corazón. Pero también sabemos que ninguna oración es en vano. Así es que le pido por favor que hoy eleve una oración, hoy ofrezca esa Eucaristía, hoy le pido, yo sé que usted tiene sus propias necesidades, pero le pido que se cuele, ahí le voy a colar por favor esta petición muy especial y nomás dígale, Señor, por Chuy, Señor, por Chuy, por Chuy. Él conoce a Chuy y hará el milagro en Chuy. Dios me los bendiga, mis corazones. Un abrazo.